Del Partido de la Liberación Dominicana y próximo presidente de la República, profesor Juan Bosch, quien está acompañado de los miembros del Comité Central de nuestro partido. Dominicanos, el Partido de la Liberación Dominicana me ha proclamado su candidato presidencial para las elecciones de 1994. Ante esa decisión, he procedido a hacer una evaluación de la situación económica, social, política y moral del país, dramática y catastrófica, la cual hay que enfrentar y reducir a su mínima expresión con el apoyo de la mayoría de los dominicanos. Esa situación es la siguiente: la incapacidad, la irresponsabilidad y la corrupción de los gobiernos reformistas y PRDistas que han gobernado el país desde 1966 han propiciado un proceso de empobrecimiento general del pueblo dominicano, como lo demuestran los datos que siguen. En 1977, el 40% de la población más pobre del país recibió el 14.8% del ingreso nacional y el 20% más rico recibió el 47.8%. En 1992, el 40% de la más pobre disminuía la participación de sus ingresos al 6.4%, mientras que el 20% más rico lo incrementaba al 64.1%, hasta el punto de que el 20% de la más rica recibía 10 veces más ingresos que el 40% de la población más pobre. El empeoramiento de la situación de la distribución de los ingresos nacionales es consecuencia de las irresponsables políticas económicas que fueron ejecutadas a lo largo de los años indicados. Esas políticas generaron un proceso inflacionario nunca vivido por las presentes generaciones, desabastecimiento de bienes y servicios básicos y la reducción del salario real. Como puede observarse, desde 1977, el país ha sido sometido a un proceso acelerado de empobrecimiento de la mayoría de la población, hasta el extremo de que el 47% de pobres y del 22.7% de indigentes que teníamos en 1984, pasamos a 56% de pobres y 35.2% de indigentes en 1989. Indigentes significa pobres absolutamente, de solemnidad. En términos cuantitativos, lo que acabamos de decir significa que 4.2 millones de dominicanos son pobres y que 2.6 millones son indigentes. La injusta distribución de los ingresos que acabamos de describir y el alto índice de desempleo que en el 1990 se establecía en 35% de la población económicamente activa, nos presenta un cuadro dramático para nuestro pueblo, que se agrava por el hecho de que el Estado dominicano, desde 1966 hasta la fecha, ha sido incapaz de asegurarles a las grandes mayorías del país los servicios públicos fundamentales establecidos en la Constitución de la República, tales como educación, salud, seguridad social, vivienda y agua potable. A lo largo de los últimos años, esos servicios se han hecho más deficientes. Por ejemplo, el abastecimiento de un agua potable se estima que es menor del 35% en los hogares dominicanos que tienen esa conexión dentro de las viviendas. Y el
37% de las muestras de agua servida por tuberías tienen un alto grado de contaminación. Nuestro país tiene entre sus méritos ser uno de los seguridad social. Mientras en 1980 se destinaba un 2.1% del Producto Bruto Interno a educación, en 1990 esa cifra se había reducido al 1%. En términos más concretos, podemos decir que mientras en 1980 el gobierno gastaba cerca de 26 pesos por persona en educación, esa cantidad disminuyó a 15 pesos a finales de la década pasada. En el área de la salud, la situación es alarmante. Hoy, las inversiones en el sector salud son 7% inferior a la de 10 años atrás, lo que ha dado lugar a un deterioro de todo el sistema hospitalario público. Eso obliga a que una proporción cada vez mayor de la población tenga que recurrir a los servicios privados de salud a un mayor costo. En el caso de la seguridad social, los gastos del gobierno se han reducido drásticamente. Mientras en 1980 gastaba alrededor de 14 pesos por persona en seguridad social, hoy gasta menos de 7 pesos. Suma que es de las más bajas del mundo. En relación con las viviendas, en el país hay un déficit cualitativo. Un 33% de las edificaciones son completamente desechables. Solo un 24% de las viviendas se consideran adecuadas. A todo lo señalado se le agregan realidades y situaciones aún más dramáticas. Una de ellas es la profunda crisis del sector agrario, evidenciada en los siguientes aspectos. En la caída estrepitosa de las exportaciones de origen agrícola, que este año no alcanzaron los 400 millones de dólares, en el estancamiento de la producción de alimentos para consumo nacional y en algunos casos en la disminución de la producción de algunos rubros del sector, en la falta de financiamiento para el sector agropecuario, principalmente los pequeños productores, cuyo déficit de financiamiento es tal que el Banco Agrícola solo financia el 30% de la producción nacional. A esta situación se suman serios problemas de la comercialización agropecuaria, que les crea grandes dificultades a los pequeños, medianos productores, como la quiebra del Consejo Estatal del Azúcar y la falta de capacitación técnica en los productores agropecuarios. Pero la crisis no es solo que afecta a ese sector, sino a todo el aparato productivo dominicano, situación que ha imposibilitado que podamos generar riquezas para superar la pobreza. En el sector industrial es de tal naturaleza que para este año la producción será menor que la de 1986, lo que pone en evidencia una falta de política a nivel del Estado para llevar a cabo la necesaria reconversión industrial del país que ayude al sector a enfrentar los grandes retos de una economía mundial que se mueve cada día más en torno al incremento de la productividad. Esta ausencia de política efectiva se refleja en el siguiente dato. Para este año, el déficit del comercio de bienes y servicios con el exterior estará cercano a los 1.500 millones de dólares como resultado de la caída de las exportaciones en casi un 10% en relación con el año anterior y un incremento de las importaciones en casi un 20%. Todo este drama se convierte en una tragedia debido a los altos niveles de corrupción con que se ha manejado el Estado desde 1966, hasta el punto
de que se estima que en el periodo 1966-1992 se han creado alrededor de 1.200 nuevos millonarios, solo en la actividad de la construcción, en la que se han invertido más de 10.000 millones de pesos en los últimos 6 años. Se estima que más de 4.000 millones de pesos han quedado en manos de funcionarios del gobierno y personas ligadas a este. El deterioro de la situación económica y la corrupción ascendente han generado un proceso de descomposición en la sociedad dominicana que se manifiesta en el incremento de la delincuencia, el robo, el crimen, el consumo y tráfico de drogas, la inestabilidad de la familia y aún más en la pérdida de fe en la mayoría de los dominicanos en el futuro del país, en sus posibilidades inmediatas, lo cual explica el aumento de la emigración, no solo por razones económicas, sino también por el pesimismo que genera la falta de cambios reales. En razón de todo lo que he dicho aquí esta noche, estoy obligado, así lo afirmo, a aceptar la designación de candidato presidencial que ha hecho el Partido de la Liberación Dominicana. Ese partido se fundó para servirle al pueblo, no para que el pueblo le sirva a él. Y la manera de servirle al pueblo que tiene el Partido de la Liberación Dominicana es concitando a todos los dominicanos, patriotas, luchadores, que amen a su pueblo, que amen a su patria, ¿verdad?, a unirse, no importa cuáles sean sus posiciones políticas, a unirse de tal manera que la fuerza de expresión de esa unificación, ella sola baste para darle conciencia a todos los dominicanos de que aquí, sin que funcione de verdad una democracia al servicio del pueblo, no habrá solución para los problemas dominicanos. El PLD sí tiene solución para ella, pero lo tendrá mayor y más rápidamente si todas las fuerzas políticas se unen para conseguir una patria como la soñaron Juan Pablo Duarte y los próceres del febrero de 1844. Buenas noches a todos.